Dios le bendiga, amados hermanos. Un placer estar con ustedes una vez más compartiendo la escuela dominical. Vamos a dar gracias a Dios por ese hermoso día que nos has proveído. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos. Padre, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Declaramos victoria, Señor, en esta mañana, Señor. No sé lo que mis hermanos están pasando, las situaciones, los problemas, las circunstancias, pero sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos, Señor, que te son fieles, que te sirven, Padre amado. Tú provees, Señor, la salida, Señor. Tú abres las puertas que tienen que ser abiertas, cierras las que tienen que ser cerradas, Señor. Y gracias te damos por ese hermoso día que nos has proveído. Declaramos victoria en el nombre de Jesús, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así es que, amado hermano, declare victoria en el nombre de Jesús. Y entramos a este tema, hermoso tema, Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Repita conmigo, Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Estudio bíblico número 6. Vamos a estar basándonos en Deuteronomio, capítulo 18. Y también mantenga su Biblia en Hebreos, capítulo 3. De Hebreos. Gloria al Señor. Ahí vamos a estar basándonos en esta mañana. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer el versículo 15 al 18. Y de ahí vamos a leer parte de Hebreos del capítulo 3 versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Oramos. Bueno, ya oramos, disculpe. Vamos a leer la lectura bíblica ahora en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 al 18. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y hablando del siervo del tema Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. El versículo 16 de Deuteronomio capítulo 18 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. El 17 dice: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. El 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Ya miramos la parte de Moisés. Vamos a ver la parte de nuestro Señor Jesucristo. El tema, recuerden, Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Así que vamos a una comparación entre ellos dos. Dice el versículo 3.1 de Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El versículo 2 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahí terminamos en el versículo 5 de Hebreos capítulo 3, del 1 al 5. Bueno, ya sabemos que la Biblia es un libro extraordinario, también es un libro asombroso. Una de las maneras como ello se hace evidente es el lenguaje que tenemos en la Biblia tipo lógico, y a través de las escrituras el Espíritu Santo anticipó la venida del Mesías y dio detalles sobre su aparición. Sin duda, la persona de Moisés fue una de las formas en la que Dios dejó ver aspectos interesantes acerca de su hijo. Entonces, resalta en ello la conducta que Moisés dejó impresada en su carrera ministerial al ser fiel en toda la casa de Dios como siervo,
y por generaciones Dios ha buscado gente fiel para llevar a cargo su ministerio. Dios recompensa la fidelidad de cada uno de nosotros y Él es fiel y misericordioso para guardarnos, fortalecernos y darnos fuerzas día tras día para seguir adelante. Así es que tenemos que ser unas personas que nos entreguemos a Dios en totalidad, al servicio de Dios, aun cuando nos cuesta tal vez hacer ciertas cosas. Dios es el que empieza a obrar nuestra vida y nos da lo necesario para poder cumplir su obra. Así que, amado hermano, tenemos que seguir adelante cumpliendo la obra del Señor. Yo sé que hay muchos obstáculos y muchas cosas que pueden venir a nuestra vida para estorbar eso, pero si seguimos fieles a Dios, vamos a permanecer en Él como personas vencedoras en Cristo Jesús. Así es que tenemos que entender que Dios nunca nos deja solos. Y en nuestro presente estudio vamos a tratar el hecho de que Dios constituyó a Moisés como caudillo en Israel, pero habría de constituir a su hijo como salvador de los creyentes. Entonces, una comparación ahí de mirar a Moisés como fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Y hablando solo del pueblo de Israel, Egipto simbolizando lo que era el mundo o lo que es el mundo. Entonces miramos a Moisés como el niño, el hijo que vino a salvar a ese pueblo que Dios levantó en ese pueblo desconocido para él. Básicamente no era él parte de ellos, era de otro linaje. Y es interesante cómo Dios también, para mandar al Salvador del mundo, tuvo que enviar a su propio hijo para llevar a cabo esa redención, ese sacrificio que tenía que ser perfecto y que el diablo no iba a poder apuntar a esa persona y decir está descalificada, o que esa persona llegara a pecar y arruinar el plan divino. Entonces Dios constituyó esa forma de poder decir voy a enviar a mi hijo porque a él nadie lo va a poder acusar. Y sin embargo fue acusado. Sin embargo fue expuesto a tantas pruebas y dificultades. Y miramos cómo Moisés también fue expuesto a tantas pruebas, que hizo cosas que tal vez lo llevaron a huir y a llevar a cabo el plan de Dios. Entonces, ¿qué miramos aquí en esta comparación? De que Dios estaba obrando en Moisés para llevar a cabo su plan de salvar a su pueblo y sacarlo y liberarlo de la esclavitud. Dios también usó a su Hijo amado Jesucristo para no solo liberar a un pueblo, a una nación, a un lugar, a ciertas personas, sino para liberar a toda la humanidad. Y esa es la gran diferencia que podemos entender aquí, de que Cristo Jesús vino a salvar a toda la humanidad. No hay una discriminación de que solo ciertas personas o judíos solamente, sino ahí estamos incluidos todos, tantos judíos como gentiles. Somos un mismo pueblo y el Señor Jesucristo vino a morir por toda la humanidad. Así es que dice la palabra, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que ahora todos tenemos esa habilidad de poder venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, y venimos a ser parte de ese gran real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Gloria al Señor. Así que la Biblia es hermosísima en esa comparación de lo que estamos mirando aquí. Entonces Dios promete levantar un profeta como Moisés. Vamos a mirar lo que quiere decir eso. Cristo es el gran profeta anunciado por Moisés. Las profecías bíblicas son absolutamente seguras y se cumplen con exactitud.
Miremos cómo aquí se anuncia una de las más importantes relaciones como el Mesías venidero. En el versículo 15, Moisés anuncia la venida del profeta. Vamos a leer el versículo 18 de Deuteronomio, versículo 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, estamos hablando de esa profecía ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, que es anunciado. Ahí Moisés anuncia la venida del profeta. Y en verdad nuestro Señor es un profeta, no es básicamente solo un profeta más, sino la palabra misma, o sea, el verbo hecho carne, según dice Juan 1:14. La Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada comenta así este versículo: esta promesa señalada la venida del profeta de profetas, Cristo Jesús, el perfecto revelador de la voluntad de Dios. Juan el Bautista dijo que él no era profeta que habría de venir, más bien anunciaba la venida del que era más poderoso que él, como dice Mateo 3:11. También Pedro citó la profecía de Moisés y dejó ver que Cristo era su cumplimiento, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 24. Moisés reveló que el gran profeta vendría de en medio de Israel, de entre sus hermanos. Cristo cumplió con esa condición, pues él es judío en cuanto a la carne, como nos dice Hechos 2:30. Y en la segunda parte del versículo 15, Moisés se presenta como tipo de Cristo al usar la frase como yo en su anuncio del profeta venidero. Esto no quiere decir que Cristo no sería meramente humano como Moisés, sino que tendría su mismo oficio de profeta. Además, el Mesías sería levantado por Dios, así como el gran yo soy, como Moisés llamó a Dios. Cristo es el gran yo soy, levantado sobrenaturalmente en Israel. Entonces, al final del versículo 15, Moisés dice al pueblo respecto al profeta: a él oiréis. Y esta expresión nos asegura que Israel aceptaría al Mesías si no establecía el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. Israel desobedeció ese requerimiento y desechó a su Salvador. Como ya sabemos, los creyentes debemos dar crédito a las palabras de Jesús y hacer que moren en abundancia en nosotros. Entonces Jesús se presentó como el gran yo soy. Dios se presentó a Moisés como el gran yo soy. Y es interesante que no hay una división ahí, hay una relación muy íntima entre el Padre y el Hijo. Y miramos a Moisés también como fue un hombre que presentó al gran yo soy. Entonces, Moisés vino a ser siervo de Jesús. Eso es la realidad. Es uno mayor, es mayor que Moisés. No era cualquier profeta, no era cualquier persona, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y es interesante mirar, ¿verdad?, cómo esa relación de Dios usando a un hombre para liberar a un pueblo, pero no pudo usar a un hombre simple para liberar a toda la humanidad, para poder tomar ese pecado en absoluto y llevarlo a la cruz y ponerse enfrente de ese pecado y decir: yo pagué ese precio por ese pecador que está arrepentido y que quiere venir a mis pies. Yo pagué por sus pecados, así es que no tienes tú nada contra él, no puedes hacer nada porque yo lo he tomado. Entonces miramos algo hermoso en Cristo Jesús. Pero Cristo, como Moisés, hablaría, lo que Dios mandara a decir. Y Moisés igualmente fue un siervo que Dios usó para dar el mensaje a Faraón de que tendría que liberar a su pueblo. Y Jesús fue el mensajero para el diablo de decir
es mi pueblo, mi gente es libre, y todo aquel que quiera ser libre puede ser libre aceptando ese sacrificio, reconociendo lo que yo hice en la cruz del Calvario. Puede tener la libertad en mí, en Cristo Jesús. Bueno, ahora veamos cómo la petición del pueblo a Moisés era algo acoplado al programa del Padre de enviar a su Hijo como fiel vocero de su palabra. El versículo 17, Moisés oyó la voz de Dios en respuesta a la petición del pueblo israelita. Ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 17, miramos la respuesta del Señor, y debemos aprender que oír la voz divina fue un requerimiento para los profetas auténticos de la Biblia. La comunión con Dios que se requería de aquellos mensajeros nos enseña la importancia de acercarnos al Señor para ser sensibles a su voluntad. Los siervos del Señor que están dedicados al ministerio de la palabra deben cultivar su tiempo a solas con el Señor, de modo que puedan dar el alimento a tiempo. En la segunda parte del versículo 17, Dios aprueba la petición del pueblo sobre un mediador entre la voz divina y ellos. Ello era parte del plan eterno de salvación. El hablar conforme al propósito de Dios en Cristo es dar en blanco al respecto a la misión asignada a los santos. Cada ministerio de la palabra debe tener presente que Cristo es el centro de las Escrituras, el núcleo del plan de salvación y el huésped más honorable en la galería de la fe. Por tanto, toda vez que hagamos uso de la palabra para enseñar o predicar, Él debe ser dado a conocer. Pablo tuvo ese plan cuando llegó a Corinto para anunciar el testimonio de Dios. En el versículo 18, Moisés recuerda al pueblo lo que Dios había anunciado en Horeb. Él habría de levantar un profeta a Israel, y sabemos que cuando Cristo se manifestó al pueblo, los que oyeron y vieron sus obras portentosas tuvieron miedo, asombrados de su poder, y sus palabras testificaron que un gran profeta se había levantado entre ellos y que Dios había visitado a su pueblo, como dice Lucas capítulo 7, versículos 12 al 16. Para Cristo ser el gran profeta a Israel, Dios lo levantó y lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y entonces anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces se cumplió el anuncio divino que Cristo andaría entre sus hermanos. Juan aludió a ello al decir que el Señor habitó entre nosotros. Recordemos cuán fiel fue el Señor Jesús, quien al predicar y enseñar solamente decía aquello que el Padre le daba que hablase. Qué testimonio tan hermoso de cómo Dios usó a Moisés y le dijo que tendría que hablar, lo guió, básicamente le dio instrucciones, le dio lo necesario, le dijo qué tendría que usar, qué tendría que hacer. Moisés consultaba con nuestro Creador, con nuestro Ser Supremo, con nuestro Ser, nuestro Dios hermoso y lindo. Él consultaba para las cosas que iba a hacer. Y es hermoso la enseñanza ahí, porque muchos de nosotros lo que no hacemos es consultar a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, a lo que nos conviene, a lo que pensamos que está bien, y no queremos consultar con nuestro Creador. Pero les digo que el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo está activo para escuchar nuestras peticiones, y Él está atento para guiarnos a toda verdad y quiere liberarnos de toda esclavitud. Así es que, amado amigo, amado, que no tienes al Señor Jesús, hoy es el tiempo, el momento de poder entregarte a Dios en totalidad y creerle a Dios, porque los demonios también creen, pero no es lo mismo tener esa fe ferviente de reconocer que en Dios tenemos la victoria ya, que ya
todo está ganado. Es simplemente de permanecer fieles a Él para poder recibir eso que ya nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Tenemos que entender que tenemos que llegar hasta ese momento en el cual Dios nos llame para entregar cuentas. Tenemos que entender de que Dios hizo ese gran sacrificio en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Qué grande amor presentado ahí, que Dios mismo dio a su Hijo y lo sacrificó por amor a nosotros. Miramos la comparación también en Abraham, de cómo Abraham iba a sacrificar a su hijo, Abraham representando a Dios. ¿Y qué sucedió? Sucedió una maravilla de que un hombre no lo podía hacer. Tendría que ser simplemente algo extraordinario y perfecto como el Hijo de Dios para llevar a cabo ese sacrificio para perdón de los pecados de toda la humanidad. Así que, amados hermanos, gracias le damos a Dios por enviar a su Hijo amado, por ese sacrificio en la cruz, y por ese sacrificio tenemos esa salvación tan grande en nosotros. Jesús es nuestro Salvador, nuestro libertador. Como Moisés fue el libertador usado por Dios para liberar al pueblo egipcio, para que Faraón soltara a ese pueblo, ahora Jesús fue el liberador, el libertador, el salvador, para que el enemigo ya no tuviera esa ganancia en nosotros de poder básicamente quitarnos esa salvación tan grande y tan hermosa, porque ahora por medio de Cristo Jesús tenemos la victoria. El enemigo fue derrotado ya por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. Y lo sabemos, reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es mayor que Moisés. Y vamos a ver los siguientes versículos que establecen la superioridad de Cristo sobre Moisés para enseñar al creyente a dar al Señor la honra debida a su dignidad. Vamos a leer capítulo 3 de Hebreos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 3 y 4 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Su mayor gloria tiene nuestro Señor Jesucristo. Así es, no podemos dar una comparación de que Jesús es igual que Moisés. No, Jesús es Dios, es nuestro Salvador. Él es el que pagó el precio no solo por mí, sino también por Moisés, por toda la humanidad. Pero se establece que el Hijo es superior a Moisés más allá de la virtud de la fidelidad. Esta superioridad es medida por la dignidad de una gloria mayor que merece al Hijo de Dios. Los creyentes debemos honrar al Hijo como lo advierte el Padre en el Salmo 2:12. Y vamos para ilustrar esta posición de honor al escritor de Hebreos, dice que el edificador de una casa tiene mucho más honor que la casa misma. Wow, interesante. Todo aquel que admire la belleza de una casa bien construida tendrá que dar el crédito ¿a quién? ¿Al que vive ahí? No, al que la construyó, a su contractor. Con esta analogía se nos enseña que el Padre es el arquitecto y el Hijo es el edificador. Moisés no aparece como ninguna de estas dos funciones, sino solo como siervo en la casa de Dios. El Señor honró a Moisés por su fidelidad. Por ejemplo, le habló cara a cara como habla alguno a su compañero. Puede leer eso en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Además,
le concedió una larga vida, 120 años, y cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró, como dice Deuteronomio 34:6. Pero Cristo es quien edifica la casa espiritual de Dios, que es su iglesia. Moisés fue siervo en la casa, pero Cristo es el fundador. El Hijo fue aquel que a través de quien Dios hizo el universo. Puede leer Hebreos 1:2. Por tanto, el único que merece la gloria de estar sentado a la diestra de Dios es Jesús. Así que, amado hermano, no hay nadie mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pensamos, ¿verdad? Aquellos que están en el judaísmo, aquellos que están viviendo aún bajo la ley, que todavía tienen a Moisés como el personaje mayor y el mayor que Jesús. La realidad es que no hay nadie mayor que Jesús. Él es Dios, Él es uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno y no hay una división ahí. No podemos decir el Espíritu Santo es menos, el Espíritu Santo es más, Jesús es menos, Jesús es más, y Dios básicamente está aislado del Hijo y del Espíritu Santo. No, son uno mismo. Así es que Dios sea el que nos dé la sabiduría y el entendimiento por medio de su Santo Espíritu que guíe nuestras vidas para poder llevar a cabo ese plan divino en el cual Dios nos ha incluido a nosotros como hijos de Dios. Pero si no eres hijo de Dios, entonces solo eres creación de Dios. Y Dios no quiere que te quedes ahí. Él quiere que tú recibas todos los beneficios que tiene un hijo. Así es que hoy yo te he presentado al gran profeta de aquellos que creen en la ley, que están bajo la ley, pero también te he presentado a Jesús para aquellos que hemos recibido esa salvación tan grande por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que no solo murió, sino también resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y venció al enemigo ahí en esa cruz y llevó todos los pecados por toda la humanidad. Así que, amado amigo, hoy es el tiempo de venir a los pies de Jesús. Amado hermano, sigue tu fe ferviente en el Señor y no dejes que mengue, no dejes que vaya devaluando, sino tiene que seguir creciendo y creciendo más cada día como la luz de la aurora. Así que, amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tomar esta clase en dos partes. Esta sería la parte 1 y el siguiente domingo tendremos a la parte 2. Gloria al Señor. Vamos a orar y así espero que estén también sintonizándome el próximo domingo. Padre, Señor, gracias. Te damos por esta hermosa lección, soberano Dios, de eso, Señor, que sucedió allá en el Antiguo Testamento, Señor. Moisés siendo libertador del pueblo de Israel, pero también tenemos a tu Hijo amado Jesucristo siendo libertador, el Salvador de toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque nos has presentado, Señor, a ese Jesús, Señor, que no solo fue un profeta, Señor, tal vez que fue señalado, sino fue tu Hijo, el único que pudo hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Te damos la honra y la gloria, Señor, te bendecimos y ayúdanos, Señor, a hacerte fieles, Señor, hasta el fin. En el nombre de Jesús, te sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.